Vamos a hacer la siguiente entrevista del día de hoy, dicho esto, porque, bueno, hubo algunas capacitaciones, cuestiones que se vienen llevando adelante que tienen que ver con los ciberdelitos. Nosotros, cada vez que podemos, hablamos del tema. Nos interesa mucho lo que tiene que ver con la vinculación de las juventudes con la tecnología, pero es cierto también que hay personas que pueden ser de la tercera edad o de cualquier edad, básicamente, que están sujetas a la posibilidad de tener o de sufrir algún ciberdelito. Vamos a hablar con el comisario Roberto Díaz Ibarra, que es licenciado en Ciencias Políticas y además segundo jefe de la División Delitos Complejos de Ushuaia. Comisario, ¿cómo le va? Gonzalo Benito Zamora lo saluda. Buen día, Gonzalo, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, un gusto hablar con usted. No, Bueno, por favor. comisario, entiendo que hubo una serie de capacitaciones que tienen que ver con justamente la prevención de los ciberdelitos. Sí, nosotros el día 29 de abril, a las 14 horas, se desarrolló en la Universidad Tierra del Fuego una reunión, un encuentro con integrantes de los distintos equipos pedagógicos de la escuela secundaria y autoridades de supervisión escolar. Sí. La División de Delitos Complejos fue convocada para dar esta charla sobre delitos informáticos. La iniciativa parte por parte del licenciado, o sea, del coordinador, Mariano Malotto, de la licenciatura en Seguridad que se dicta en la Universidad de Tierra del Fuego, y con la finalidad de poner palabras sobre las distintas modalidades y cómo se pueden llegar a prevenir. Surgió una interacción bastante positiva, surgieron interrogantes también que los distintos equipos se comprometieron a abordar con una mirada integral por parte de la División de Delitos Complejos, y nosotros contamos un poco a qué nos dedicamos y pusimos palabras sobre eso. Uh-huh. ¿Y qué es lo que podían percibir ustedes respecto de aquellas personas que se acercaron? ¿Hay en las instituciones o en las personas que se acercaron, por lo menos que seguramente tienen presencia en distintos ámbitos, algunos conocimientos o algunos saberes ya incorporados que permiten llevar adelante algún tipo de prevención por parte de los propios ciudadanos y las ciudadanas, o es algo en lo que todavía estamos muy indefensos? La inquietud partió en relación a, bueno, nos encontramos en una era de la tecnología de la información y las comunicaciones. Los procesos de sociabilización de todas las sociedades están atravesados por los dispositivos informáticos. La tecnología está para quedarse, obviamente. Sí. No hay que tenerle miedo, sino hacer un uso racional a través de ciertos aprendizajes para poder usarla, teniendo una mirada en los sectores más vulnerables, que son los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes. En el caso particular de los adolescentes, hoy por hoy la expresión común, como quien dice uno, de la picardía, ¿no? Dentro de un contexto áulico o en un recreo, le saca una foto a uno, hace un sticker, lo viraliza, o ya comienza una situación de incomodidad para quien le hicieron el sticker. Entonces surgen esas problemáticas, ¿no? Y cómo abordarlas, cómo intervenir, porque una situación de bullying es el puntapié en ese contexto, y después se va agravando y lleva a otras situaciones más complejas. Entonces, la intención por parte del público, al tener estos distintos problemas que los asemejaban, ¿no?, es llevar adelante y crear un protocolo, un programa para poder prevenir todas estas situaciones en el aula, sumado a otras situaciones más complejas donde ya hay intervenciones judiciales entre los menores, de la manera como abordar todo este proceso en la escuela, ¿no? Claro, claro. Usted sabe, comisario, que mientras usted hablaba me hizo acordar, no sé si usted la vio, la miniserie esta que generó algún impacto algunos meses, que se llama Adolescencia, en donde hay algún episodio en particular, sobre todo, que es que el hijo del detective que está investigando un crimen que un adolescente cometió sobre una compañera en el colegio secundario,
le hace darse cuenta que está malinterpretando los mensajes de Instagram. Los adultos de esa investigación, de esa ficción, por supuesto, entendían que Sí. los emojis significaban una cosa bastante literal, y el hijo del detective que va a esa misma escuela le dice, no, mirá, este emoji significa que el pibe es un incel, por lo tanto que no tiene vínculo, no ha tenido vínculo sexoafectivo con ninguna mujer, esto quiere decir que es un boludo, no sé, una serie de cuestiones, ¿no? ¿No pasa o no hay una preocupación por parte de los adultos, ustedes en particular que se encargan de delitos complejos, pero digo, lo que ustedes también pueden percibir del trabajo cotidiano, que tal vez nosotros no llegamos a entender del todo el lenguaje que utilizan los pibes a la hora de manejarse con las herramientas digitales? Digo, Sí, ese debe ser un desafío grande, ¿no? sí, porque el adolescente se encuentra en un proceso de crecimiento en donde está dejando ser niño y está comenzando a ser adulto, entonces se encuentra en un proceso de transición y se le tiene una mirada quizás de rebelde, ¿no? Uh-huh. Se crean subgrupos culturales atravesados por los medios de comunicación o por algún influencer, y el dialecto que pueden llegar a utilizar en esa situación que usted mencionaba es parte de su identificación, ¿no? Nosotros la mirada que pusimos fue de prevención, Sí. porque la primera barrera de cualquier maniobra ilícita somos nosotros mismos, y poner una palabra, decir no, no compartir, no viralizar, si sabemos que está haciendo daño a un tercero, no ocasionarlo, dar cuenta a las autoridades y en su caso formalizar con algún tipo de denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero ahí ya estamos hablando más algo intraaula, ¿no? O sea, algo más escolar. Hoy los delitos informáticos están a la puerta de la ventana de cualquier situación. Nosotros estamos inmersos en la globalización y todo pasa por aplicaciones, medios tecnológicos y demás. Entonces, el ciberdelincuente hoy, incluso hasta utilizando inteligencia artificial, puede obtener información más rápida. Claro. Por parte de nosotros, saber un poquito más, hacerle pregunta a la IA, e ir indagando mucho más. Y ya cuando te realiza una comunicación telefónica, una llamada, en una situación que vos te encontrás, no sé, en tu casa o a la noche, te agarra desprevenido y vos pensás que es un familiar o no, y en esa situación, en ese interín, lo que haces es brindar sus claves o realizás una transferencia sin corroborar si tu familiar o amigo se encuentra bien. O incluso ya ponen una foto, o no te hackean la cuenta WhatsApp, o ponen una foto tuya de perfil y interactúan con algún allegado tuyo. Claro. Entonces, a las tecnologías no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, y la primera barrera en la prevención somos nosotros, ¿no? Decir no, poner la duda, corroborar todo. Nosotros ahora nos encontramos a las puertas del periodo invernal, Sí. y seguramente vamos a encontrar perfiles apócrifos de las distintas redes sociales donde te ofrecen cubiertas con clavos a bajo precio. Entonces uno, por querer ahorrarse unos pesos, inmediatamente se contacta, realiza la transferencia, no chequea, no corrobora si tiene comentarios o tiene seguidores, y después nos vemos perjudicados económicamente. Bien, entiendo además y por lo que está diciendo, comisario, que es que cuando hablamos de ciberdelito, evidentemente hay datos y antecedentes de situaciones que tal vez son más complejas, pero también desde la cosa más chiquita, que es alguien que en Marketplace, para estafar a cualquier desprevenido, publica unas cubiertas, logra que le hagan una transferencia de, no sé, 300.000 pesos y después desaparece. Sí, totalmente es así. Yo siempre pongo la mirada en esto, ¿no? Ushuaia, según el censo del año 2022, tiene alrededor de 80.000 habitantes, Río Grande 90.000, Sí. o sea, Tierra del Fuego tendría unos 185.000 habitantes, ¿no? Si uno lo ve en proporción de habitantes y lo que es el delito convencional que es el robo, el hurto y demás, hoy tenemos, aparte de eso, tenemos los delitos informáticos realizados en la red. Y el ciberdelincuente no se encuentra en Tierra del Fuego o en Río Grande, está en otra provincia, puede estar en otro país, y
tiene que ver con estas dos patas de la mesa, ¿no? Por un lado, cuando la ONU promueve la Agenda 2030, entre los objetivos uno de ellos, por ejemplo, es de disminuir la brecha digital Claro. y disminuir la pobreza, ¿no? Entonces, en ese contexto, las políticas públicas de los países comienzan a promover la inclusión digital por medio de Internet a distintos sectores de la población. Por eso nosotros tenemos la Ley Argentina Digital o los puntos digitales que tiene esa finalidad, ¿no? Entonces, cada vez más personas están conectadas a la red, que es algo positivo, pero a su vez eso genera una situación donde el ciberdelincuente se aprovecha de todos estos mecanismos para poder llevar adelante su ardid, ¿no? Uh-huh. ¿Hay mucha denuncia en ese sentido, en gente que ha sido estafada en mayor o menor medida, digo, con cifras más importantes que otras, pero en definitiva, el número global es importante de lo que está sucediendo en Tierra del Fuego? Sí, son entre 2, 3, estadísticamente hay denuncias por día, pero... ¿Por día? Sí, o sea, la modalidad que utiliza el ciberdelincuente, el ardid o el puente para crear una confianza, siempre va a variar de acuerdo al contexto social y político del momento, ¿no? Hay algo en las noticias que le llama la atención, entonces va a utilizar esa idea como para llevar adelante su ardid. Pero el fin o el objeto siempre está la manipulación de por medio. Uh-huh. Y siempre, todas las denuncias tienen parten del mismo objeto, que es el descuido de la persona en una situación de que se encuentra imprevisto, que no evalúa el momento si te realizan un llamado a la noche, fingiendo ser un familiar, entonces inmediatamente agarra y con la finalidad de ayudarlo rápido hace una transferencia, pero no corrobora eso. Claro. Como yo le decía al comienzo de la conversación, el ciberdelincuente ya cuando te está llamando, ya por lo menos ya sabe tu DNI, sabe cómo te llamás, sabe de qué localidad estás, cuál es tu dirección, y se puede indagar más en las redes sociales, puede llegar a obtener fotos de tu grupo familiar. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos todo en privado y estar alerta. No tenerle miedo a los dispositivos informáticos, pero sí estar alerta en esta situación. Antes de realizar una transferencia, dudar y llamar a la persona a ver si realmente lo necesita o no, y ahí esa es la primera forma de prevención, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con el comisario Roberto Díaz Ibarra, segundo jefe de división de la División Delitos Complejos de Ushuaia. Comisario, decía 2 a 3 denuncias por día. ¿Tienen el dato de si esas denuncias son por un intento de estafa o la gente acude en su mayoría cuando la estafa ya fue consumada? Sí, exacto, sí. En su mayor parte ya cuando le hackearon la cuenta de WhatsApp o cuando ya la persona transfirió dinero a terceras personas desconocidas o cuando le hicieron un acceso a su cuenta bancaria y demás. ¿Y eso solo en Ushuaia o estamos hablando de una estadística provincial? No, eso acá en Ushuaia. Solamente en Ushuaia, pero uno puede suponer que en Río Grande más o menos será una situación similar. Sí, exacto. Lo positivo de todo esto, sí, en esta situación, es que nosotros, a partir del 2019, empezamos unas capacitaciones y después, cuando llegó el contexto de la situación de la pandemia, nos encontramos en una situación de poder interactuar con las distintas plataformas mediante requerimiento oficio judicial y poder obtener información de las redes sociales, y con eso nosotros realizamos un análisis de la información y podemos llegar a hacer el camino para poder establecer la identidad del ciberdelincuente. Es decir, si bien toda esta situación amerita a uno tener la primera medida de prevención, sí, no obstante a ello, la población tiene que saber que a pesar de esa situación donde uno se ve perjudicado y demás, nosotros estamos en condiciones para poder establecer la identidad de él o los autores en la red. Claro, ese contacto que iniciaron con las plataformas, que me imagino, digamos, que estamos hablando de la de Facebook, la de WhatsApp, bueno, etcétera, etcétera,
¿lo tienen que hacer cada vez que hay una denuncia o ya hay un caminito en el que la policía puede hacer la investigación desde el punto de vista de hacer el caminito digital para tratar de dar con la persona que está detrás de la estafa? Nosotros siempre lo que le recomendamos a las personas que cuando se vean perjudicadas ante un tipo de este hecho, que hagan la denuncia, porque eso a nosotros nos va a habilitar el mecanismo legal para poder hacer los distintos requerimientos y Claro. poder establecer la entidad. Sin eso, las plataformas no te van a brindar información. Claro, pero siempre ante cada delito denunciado y que tenga expediente judicial hay que hacer el requerimiento. No es que la policía tiene un acceso habilitado de manera permanente. Exacto. Está bien. Exacto, sí. Es de manera individual por cada hecho. Claro. ¿Y hay alguna edad en particular en donde uno pueda ver que hay mayor afluencia de denuncias? O sea, ¿hay algún tipo de público que es más perjudicado que otro? Digo, por lo menos en términos de franja etaria. Y teniendo en cuenta las últimas intervenciones, podríamos decir que son adultos y adultos mayores. Okay. Es muy extraño que los adolescentes se vean perjudicados. Son los que más manejan las tecnologías y los que más atentos están, claro, inclusive, ¿no? Pero sí me imagino que están más expuestos a ciberbullying, sexting, todo ese tipo de cosas. En cuanto a los otros hechos delictivos, sí, claro, están más expuestos ya que ellos, por ejemplo, los niños y niñas interactúan en un mundo virtual con distintos perfiles. Entonces lo que nosotros recomendamos es que estén en un lugar visible, que no se vayan, que no se aíslen en una habitación, sino que uno tenga contacto visual con él, a ver qué está escribiendo, quién está escribiendo, porque el ciberdelincuente se encuentra en otro lugar, puede establecer un puente de amistad y después de ahí le puede pedir su WhatsApp, y después pueden dialogar por WhatsApp periódicamente, y ahí después quizás tal vez le pueda llegar a pedir alguna imagen, claro, que el ciberdelincuente utiliza para consumo propio o para viralizarlo o cometer algún otro ardid. Claro, claro, está bien, está bien. Comisario, gracias. Me imagino que esto es parte del trabajo, pero que lo seguirán haciendo, digamos, que hay un requerimiento permanente, ¿o no?, de poder tener este tipo de encuentros con distintos sectores de la comunidad. Sí, nosotros desde la Dirección de Prensa de la Jefatura de Policía y bueno, y por a propuesta de la Jefatura de Policía, la intención es llegar a más sectores de la población, brindar más charlas, difundir toda esta problemática del delito informático, porque nos atraviesa a todos, y generar conciencia sobre esta situación, no tenerle miedo, como repito, pero sí tener un uso racional, educar a los adultos mayores, tener empatía con ellos, tomarse un tiempo y enseñarles cómo se utiliza el WhatsApp, las medidas preventivas, claro, que tiene, y sobre todo empatizar, ¿no? Claro, claro. Comisario, muy amable por su tiempo. No, por favor, a su disposición, buen día. Igualmente, buen día. Comisario Roberto Díaz Ibarra, segundo jefe de la División Delitos Complejos de Ushuaia, además es licenciado en Ciencias Políticas, hablando con nosotros respecto de los ciberdelitos, esta capacitación y encuentro que estuvieron haciendo con integrantes de padres, madres, docentes, bueno, distintas instituciones, pero también dándonos algunos datos de cómo se trabaja acá y cómo está la cuestión de los ciberdelitos en particular. 2 a 3 denuncias por día de algún ciberdelito, en su mayoría ya consumados, solo en la ciudad de Ushuaia, y mayoritariamente las víctimas somos los adultos y también los adultos mayores. Decía también el comisario que en el caso de la juventud lo que sucede no es tanto que caigan en estafas de este estilo, de alguna compra que no fue, de algún supuesto contacto que está pidiendo guita porque tiene algún tipo de supuesta emergencia, sino que lo que pasa con la juventud es el peligro del ciberbullying, el sexting, el grooming, ese tipo de cuestiones, ¿no?